Yo tomo todos los días 150 microgramos de vitamina K2 en forma de menaquinona 7, MK7, y lo hago junto con 2000 unidades internacionales de vitamina D3. Lo vengo haciendo desde hace ya tiempo y siempre he creído que estaba protegiendo mis arterias. Hace unas semanas, leyendo un estudio publicado en el JAMA Cardiology, me encontré con un dato que me hizo plantearme mi propia rutina. El estudio utilizó dosis más del doble de la que yo tomo. Y ahí no acaba la cosa, porque resulta que no todo el calcio que se acumula en las arterias es igual de peligroso. Y un escáner normal no te dice cuál es el que tienes tú. Así que hoy vamos a analizar esto con calma. ¿Qué encontró exactamente el nuevo estudio? Porque existen dos calcios completamente distintos dentro de tus arterias. Y al final te diré con sinceridad si merece la pena que tomes vitamina K2 y qué precauciones hay que tomar. Antes de seguir, esto es una base científica seria, pero no sustituye la valoración de un cardiólogo o de un médico de cabecera, sobre todo si ya tienes antecedentes cardiovasculares o tomas anticoagulantes. De eso hablaremos también con calma porque es importante. Vamos a viajar 3500 años atrás. En el año 2011, un equipo de cardiólogos hizo algo que parece sacado de una película. Metió momias egipcias dentro de un TAC de última generación. Entre ellas había una princesa, Amose Meriet Amun, que vivió entre los años 1550 y 1580 a.C. Y en sus arterias coronarias los investigadores encontraron calcio. Es, con fecha confirmada, el caso de aterosclerosis coronaria documentado más antiguo de la historia de la humanidad. Y no fue la única. Ese mismo equipo, en un estudio que se llamó Horus, escaneó 137 momias de 4 civilizaciones diferentes: egipcios, peruanos, un pueblo ancestral del suroeste de Estados Unidos y cazadores-recolectores de las islas Aleutianas. Gente que no fumaba, que no comía ultraprocesados, que no se sentaba 8 horas al día delante de un ordenador. Pues bien, un tercio de esas momias tenía aterosclerosis. Esto no quiere decir que el estilo de vida no importe, porque sabemos que importa muchísimo. Pero sí nos indica algo interesante. La calcificación arterial no es un invento del siglo XXI. Es un proceso biológico muy antiguo y entender cómo funciona te va a ayudar a decidir si un suplemento de 50 céntimos al día tiene sentido para ti. Si de verdad quieres ayudarme, hay 3 cosas que puedes hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario. Y si ves el vídeo hasta el final, muchísimas gracias. Vamos al estudio que probablemente has visto circular en redes. Se llama VITAC-CAC. Se publicó en JAMA Cardiology y lleva la firma de un equipo holandés. Cogieron a 167 pacientes que ya tenían enfermedad coronaria diagnosticada, con algo de calcio detectado previamente en sus arterias. A la mitad le dieron 360 microgramos de MK7 al día, menaquinona 7. A la otra mitad, un placebo. Y lo siguieron durante unos 2 años completos, midiéndoles el calcio con TAC. El resultado: en el grupo placebo, la puntuación de calcio subió de 145 a 214. En el grupo que tomó la vitamina K2 subió de 135 a 184, lo que es una reducción de esa progresión de casi un 30%. Pero, y aquí viene un pero importante, ningún paciente revirtió nada. Los dos grupos siguieron acumulando calcio. Solo el grupo con vitamina K2 lo hizo más lentamente. Y el estudio midió un número en un escáner. No midió infartos, ni ictus, ni muertes. Así que la vitamina K2 no cura las arterias. Lo que hace, y ya es mucho, es frenar la velocidad a la que sube ese número en el TAC. Te dejo todos los estudios que voy a usar hoy en la descripción con un enlace directo a cada uno. Y atentos, porque esto es lo que a mí personalmente más me ha sorprendido cuando me he puesto a leer sobre este tema. El calcio arterial no es una sola cosa. Hay básicamente 2 tipos y son casi opuestos. El primero se llama microcalcificación
o calcificación en salpicadura. Son motitas diminutas de calcio dentro de una placa reciente, inflamada, todavía blanda. Esas motitas generan tensión justo en el punto más débil de la pared arterial, así que aumentan mucho el riesgo de que esa placa se rompa. Y cuando una placa se rompe es cuando puede ocurrir un infarto. El segundo tipo es la macrocalcificación. Es densa, gruesa, como una cicatriz sobre una herida ya cerrada. Este tipo suele aparecer en aterosclerosis avanzada y paradójicamente es mucho más estable y pocas veces se rompe. Fíjate en la implicación de esto. Una puntuación de calcio alta en tu TAC no significa automáticamente que estés peor, ya que puede querer decir que tu cuerpo ha terminado de sellar un daño antiguo. Y sin embargo, una puntuación baja tampoco te garantiza que estés a salvo. Aquí la pregunta lógica es, ¿qué va a determinar qué tipo de calcio vas a tener tú? Y aquí hay un dato que a mí, como defensor de una dieta baja en carbohidratos, me llamó especialmente la atención. Un estudio publicado en la revista Angiology analizó a 145 pacientes que habían sufrido un síndrome coronario agudo y les midió la resistencia a la insulina con un test llamado OMA-IR. Pues bien, cuanto más alta era esa resistencia a la insulina, más frecuente era la calcificación en salpicadura, la peligrosa. En el grupo con menos resistencia a la insulina, apenas un 6% tenía este tipo de calcificación. En el grupo con más resistencia a la insulina, lo tenían casi la mitad. La resistencia a la insulina resulta ser, en este caso, un predictor más fuerte de que tu placa puede ser de las inestables. Esto nos encaja con algo que yo llevo años repitiendo en el canal. Cuidar la sensibilidad a la insulina con ejercicio, con una alimentación baja en carbohidratos refinados, con ventanas de ayuno, no es solo una cuestión de peso o de diabetes. Es literalmente decidir qué tipo de calcio vas a construir dentro de tus arterias. Vamos ahora a lo práctico, la vitamina K2. Existen dos formas principales que vas a encontrar en el mercado: la menaquinona 4, la MK4, y la menaquinona 7, MK7. La MK7 permanece más tiempo en la sangre y es la que se ha usado en la mayoría de estos estudios. Lo que hace a nivel bioquímico es activar una proteína llamada MGP, que es literalmente el guardián que le dice al calcio dónde puede depositarse y dónde no. Ahora, sobre la dosis. El estudio que hemos analizado administró 360 microgramos al día. Yo, que os estoy contando esto, tomo 150 microgramos junto con 2.000 unidades de vitamina D3. No tenemos datos que nos digan con precisión cuánto beneficio estoy perdiendo con esta dosis menor. Y ahora la advertencia, que no es un matiz opcional, es muy real. Si tomas anticoagulantes como el Sintrón o el acenocumarol, la vitamina K2 puede alterar tu INR. Hay un estudio que demostró que incluso con solo 10 microgramos al día, una dosis mucho más baja que la que llevan los suplementos, ya se producían cambios clínicamente importantes en el control de la coagulación en varios de los participantes. Esto no es una simple precaución, es una interacción farmacológica documentada. Así que si tomas Sintrón, acenocumarol, warfarina o cualquier anticoagulante de este tipo, no tomes vitamina K2 sin hablarlo antes con tu médico. Vamos a dejarlo claro y sencillo. Primero, si tienes antecedentes cardiovasculares o simplemente quieres prevenir, la vitamina K2 en forma de MK7 tiene evidencia en humanos, real, no solo teoría. Segundo, no la conviertas en la protagonista. La protagonista sigue siendo tu sensibilidad a la insulina. Moverte, comer bien, dormir, son lo que decide qué tipo de calcio vas a acumular. Y tercero, si tomas anticoagulantes, esto no es para ti sin supervisión médica, sin excepciones. Aquella princesa egipcia no tenía ultraprocesados, ni sedentarismo, o quizás sí, ni estrés de oficina, pero a lo mejor estaba estresada porque iban a casarla con alguien a quien no amaba.
Me ha salido esta vena romántica. Bueno, lo cierto es que el calcio se le fue depositando en las arterias durante toda su vida, hace 3.500 años. Nosotros hoy tenemos algo que ella nunca tuvo. Sabemos por qué pasa y tenemos herramientas desde el estilo de vida hasta suplementos con evidencia real. Si te ha aclarado algo este vídeo, compártelo con alguien que le tenga miedo a su última analítica. Y aquí puedes ver un vídeo solo para ti. Y aquí puedes suscribirte al canal. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.